Visitar el castillo ambulante supone adentrarse en una historia marcada por la magia, una guerra sin sentido, el amor y algo de limpieza. Pero lo que produce que la visita de este mundo se convierta en toda una aventura, en un viaje hacia la libertad, es Sophie. Esta no es su apariencia real, o al menos la que corresponde con su edad natural. Tras el encuentro con la bruja del páramo, recibe una maldición que la convierte en una anciana. Vamos a analizar cómo funciona esa maldición, por qué se ve así y en otros momentos más joven, y de qué manera está relacionado con el tema del vídeo. Que logremos entender a Sophie implica no solo aprender sobre la importancia de proteger nuestra libertad, sino también conocer las consecuencias en caso de no hacerlo. Verás, en la novela del castillo ambulante escrita por Diana Wynne Jones, y aunque la película y el libro no seguirán exactamente la misma trama, tenemos un mejor contexto sobre Sophie y lo que pasa por su cabeza. Ya en el primer capítulo del libro, esta frase nos invita a ponernos en su lugar. En el mundo ocurrían cosas interesantes, pero siempre a los demás. En la novela nos cuentan que Sophie y sus hermanas tuvieron que abandonar el colegio porque su familia ya no podía pagar las matrículas. Fanny decidió que Sophie trabajase en la tienda para heredarla, y mientras su hermana Letty fue enviada como aprendiz de pastelera, Marta aprendería con una bruja a prepararse para la vida. Pero a diferencia de sus hermanas, que se intercambiaron los roles para aprender lo que cada una quería de verdad, Sophie, siendo la mayor de las tres, simplemente acepta quedarse en la tienda, y tampoco hace nada por cambiar una situación que no ha buscado. Aunque veamos a Letty en la película y todo el mundo le llama así, ¡Letty! ¡Letty! ¡Ya, Letty! En la novela sabemos que no estamos frente a Letty, sino que es su hermana Marta disfrazada. Letty. Esta le dice a Sophie: Ahora estamos satisfechas, pero las dos nos sentimos mal por ti. Eres demasiado lista y buena para pasarte el resto de tu vida encerrada en esa tienda. Hemos hablado de ello, pero no sabemos qué hacer. Lo que Marta quiere de Sophie es que luche y no viva acorde a lo que esperan de ella. Esta resignación le acompañará en la historia. Y como dice en la novela, su apariencia se corresponde mejor con su estado de ánimo. Pero lo que no sabe es que antes de verse como una anciana, empleaba la evasión como mecanismo de defensa. Una estrategia psicológica que activa de modo inconsciente para protegerse de un peligroso mundo. La ventana protege a Sophie del humo del tren y la isla parcialmente del ruido. Cuando camina por la calle, evita a unas multitudes eufóricas por la guerra. Quedarse en la tienda de sombreros y confeccionarlos una y otra vez es lo que le acerca a un confort que no se permite experimentar en el mundo exterior. Gracias a que abandona su libertad, Sophie puede acortar la distancia entre su personalidad y el mundo, haciendo que la vida sea soportable para ella. Eric Fromm, psicólogo social y psicoanalista, nos habla en una parte de su libro El miedo a la libertad sobre las personas que toman un camino similar al de Sophie. Estas adoptan una postura de rendición de su individualidad e integridad, que a la larga no es una solución que les conducirá a la felicidad. Tal como dijo el autor, el abandono de la propia libertad puede llevar a las personas a desarrollar ciertas actitudes compulsivas. Esto último le ocurre a Sophie en la novela, donde tras pasar largos periodos de tiempo aislada y con la única compañía de los sombreros, empieza a hablar con ellos hasta volverlo una costumbre. En esta frase de la novela, verás cómo Sophie se ha rendido completamente y ha aceptado que Fanny ni siquiera le pague un sueldo por trabajar en la tienda. A lo mejor me está explotando. Le dijo a un sombrero que estaba adornado con seda roja y un ramillete de cerezas de cera. Pero alguien tiene que hacer estas cosas, o no habría sombreros para vender. Irónicamente, y por suerte para ella, la maldición de la bruja del páramo le obliga a buscar una solución que rompe con el estado de conformidad en el que se encontraba. Si no fuera porque la bruja le privó de pasar sus días como hasta ahora, puede que nunca se hubiera ido. Sophie siempre se había considerado tan decidida como Letty, pero ahora se daba cuenta de que había cosas que solo era capaz de hacer cuando ya no le quedaba ninguna excusa. En el punto en el que ella emprende su viaje, pasamos de un estado de resignación a otro de iniciativa.
Nada más salir de la tienda, vemos como ni siquiera intenta evitar el humo del tren, y es que, una vez liberada del destino de la tienda, la brecha entre su personalidad y el mundo exterior se ha acortado. La edad que su estado de ánimo refleja le ayuda a afrontar con valentía y convicción las acciones que realiza. Esto es algo que podemos notar en el castillo, donde resulta raro imaginarnos a una Sophie joven haciendo tareas con la misma determinación de la Sophie anciana. Por ejemplo, en la novela nos cuentan que de pequeña a ella le daban miedo todos los perros. De camino al castillo, se encontró con uno salvaje que estaba atrapado. Cuando lo quiso ayudar, el perro le gruñó, pero Sophie se acercó igualmente. Entonces dijo: Tal y como estoy ahora, casi no merece la pena preocuparse. Ese casi no merecer la pena es interesante de analizar. Porque por mucho que no queramos preocuparnos de ciertas cosas, a veces la única forma de liberarnos de esos pensamientos es cuando dormimos, donde podemos escapar de la imagen sobre nosotros mismos. En la película, cuando Howl vuelve de noche al castillo, observa a Sophie dormida con su apariencia real. Al no verse a sí misma de ninguna forma, el hechizo puede permanecer inerte. Lo inquietante de los sueños es que pueden revelar nuestros sentimientos reales, como también revelan aquellos que actúan como máscaras de los verdaderos. Así, la alegría puede ser un medio para ocultar la ira o el odio. Y por suerte o desgracia, los humanos tenemos esa capacidad para engañarnos y confundirnos a nosotros mismos. La pesadilla de Sophie es un ejemplo de estos sentimientos enmascarados. Al principio ella se muestra joven, queriendo ayudar a un Howl con forma de monstruo a deshacer su maldición. Pero cuando Howl le replica que no puede ni deshacer su propia maldición, ella se transforma en anciana de nuevo, porque aunque Sophie quiere ayudar, siente que no puede ni ayudarse a sí misma. La determinación que había mostrado Sophie hasta ahora no era sino el medio para ocultar su inseguridad, porque el deseo de salvar a Howl era más débil que el miedo a perderlo para siempre. Al despertar, todo vuelve a la extraña normalidad. La diferencia para nosotros es que la pesadilla nos ha planteado una nueva pregunta. ¿Cómo podría Sophie lograr una apariencia joven cuando está despierta si únicamente en los sueños ha podido escapar de la imagen sobre sí misma? Tenemos que acompañar a Sophie hasta Palacio para averiguarlo. Lo que le trae hasta ahí es el mismo Howl. El objetivo no es otro que llegar y decirle a Madame Suliman que Howl es alguien tan cobarde que no se atreve ni a aparecer él. Algo que Sophie también piensa de verdad. A ella no le hacen gracia las actitudes infantiles que tiene, como el berrinche que se pegó cuando su cabello cambió de color. Así que Sophie estaba dispuesta a despotricar todo lo que pudiera. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con sus verdaderos sentimientos. Desde la novela nos muestran cómo ella se ablandó en el palacio cuando el rey le pide que le cuente más sobre Howl. ¿Más sobre Howl? Pensó Sophie desesperadamente. Tengo que ensuciar su nombre. Tenía la mente tan vacía que por un momento le pareció que Howl no tenía ningún defecto. ¡Qué estupidez! Y ya en la película, cuando Madame Suliman amenaza con arrebatar los poderes a Howl y Sophie interviene, se produce uno de los grandes momentos de la historia, su transformación de anciana a joven. Para mí, hay dos puntos claves aquí. El primero es la honestidad de Sophie. Al sentir que no tiene nada que perder, puede decir lo que piensa de verdad y expresar sus sentimientos desde el amor genuino que siente por Howl. El segundo punto es la defensa de su libertad. Verás, a partir de que Fanny le mandara a trabajar en la tienda de sombreros, es que pudo experimentar lo que significaba que alguien decida por ti tu destino. Por eso, cuando Madame Suliman amenaza la libertad de Howl, robando sus poderes si no le hace caso, Sophie ve el reflejo de Fanny en Madame Suliman. Y aquí está la magia. Cuando Sophie empatiza con Howl, entendemos que sus deseos de libertad son compartidos. Esta convergencia provoca que Sophie, al defender la libertad de Howl, también esté defendiendo la suya sin darse cuenta. Algo que antes jamás había logrado. Y no importa que sea delante de una poderosa hechicera y no enfrente de Fanny, porque Sophie y Howl sienten lo mismo. Así es como Sophie, al levantarse y protestar, logró por fin luchar por su propia libertad. Justo después, Madame Suliman le dice a Sophie que está enamorada de Howl, y cuando ella es consciente de estos sentimientos, los niega y vuelve a su aspecto de anciana. Es normal que se sienta insegura porque todavía debe asimilar unos sentimientos que son nuevos para ella, pero sin duda, estamos ante un gran triunfo para Sophie, porque a partir de aquí será más común ver a Sophie con su joven apariencia. Más adelante volverá a transformarse, esta vez frente a Howl, cuando tiene el presentimiento de que no lo volverá a ver.
En este caso, no se transforma por miedo, sino por impotencia. Al no poder ayudar a Howl más que con las labores de casa, sumado a que no cree ser bonita, siente que no es lo suficiente para él. Y como tampoco puede protegerlo, ve inevitable que Howl deba marcharse, tal vez, para siempre. Al principio pensaba que se transformaba por miedo, pero cuando ella misma verbaliza que lo tiene, sigue manteniendo su apariencia joven mientras fluye la conversación. Es porque en esta parte de la historia Sophie ya ha superado ciertas barreras. Otro ejemplo que demuestra que no se transforma por miedo es cuando la ciudad está en llamas. Aquí vemos a una Sophie envuelta en una ciudad teñida de rojo. No evade el mundo exterior, sino que lo enfrenta. Cuando vuelve a encontrarse con Howl, le vuelve a pedir que no se vaya, un escenario muy parecido al del campo de flores. Aunque Sophie tiene miedo de que Howl se vuelva a ir, tampoco se transforma en anciana, porque el miedo no la domina. Ahora que se ha dado cuenta de que Howl está luchando para protegerla, ella acepta esos sentimientos y los corresponde. Esto último marca la diferencia entre esta escena y la del campo de flores. Hasta este momento hemos visto que el camino de Sophie ha estado repleto de unos aprendizajes que no podían darse en aquella tienda de sombreros. El más importante ha sido el de su libertad. Según el psicoanalista Erich Fromm, para progresar en una libertad positiva, no podemos tratar de superar la soledad evadiendo el mundo hasta que deje de parecernos peligroso como ocurría con nuestra protagonista. Lo que debemos procurar es relacionarnos de manera espontánea y amorosa con los demás. Y es que cuando expresamos genuinamente lo que sentimos, conseguimos conectarnos con la humanidad, con la naturaleza y con nosotros mismos. Aunque a veces mostrar lo que sintamos nos dé pánico. El castillo ambulante es una de esas historias que puedes disfrutar más de una vez. Si algún día la vuelves a ver, espero haberte ayudado a comprender mejor a Sophie. Ahora que las dudas que tenía han desaparecido, ahora que experimenta plenamente su libertad, ha sido capaz de encontrar el lugar al que pertenece. En este caso, se encuentra junto a Howl y, por supuesto, sin maldición de por medio, puesto que Sophie ha sido capaz de eliminar las condiciones que causaban su necesidad.